Tal vez crees que has llegado a este video por casualidad, que lo encontraste navegando sin rumbo, buscando una señal entre miles. Pero no es así, porque el universo no comete errores. Hay algo dentro de ti que te trajo hasta aquí, algo que ha estado esperando exactamente este momento para despertar. Y cuando lo entiendas, no solo con la mente, sino con el corazón, nada volverá a ser igual. Este no es solo un mensaje sobre esperanza. Es un recordatorio profundo de que todo lo que anhelas ya se está moviendo en tu dirección, aunque aún no lo veas. Que no estás fuera de tiempo. Que tu milagro no está perdido, ni olvidado, ni cancelado. Solo está en camino, esperando el momento perfecto para encontrarte. Y ese momento está más cerca de lo que imaginas. Vamos a hablar del tiempo, pero no del tiempo del reloj, no del calendario que miras con ansiedad cada día. Hablaremos del tiempo real, el que no se mide con segundos, sino con energía. Hablaremos de cómo puedes alinearte con la frecuencia de tu milagro, cómo cambiar tu estado interno acelera lo que está por venir. Cómo los retrasos no son castigos, sino sincronías. Y cómo el universo ya tiene tu cita marcada, esperando que tú llegues preparado. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: estoy alineado con mi tiempo perfecto. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Puede que lleves meses, o años, esperando algo que no llega. Un cambio, una sanación, una señal clara. Y quizás has empezado a preguntarte si algo anda mal contigo. Si lo que soñaste se te escapó. Si llegaste tarde. Pero, ¿y si no llegaste tarde? ¿Y si estás justo a tiempo? ¿Y si lo que parece demora es en realidad precisión? Desde que nacemos, nos entrenan para vivir bajo un solo tipo de tiempo, el tiempo del reloj. El de las alarmas, las fechas límite, los calendarios que nos dicen cuándo es tarde y cuándo es temprano. Pero hay otro tipo de tiempo. Uno que no se ve, pero se siente. Uno que no se mide en minutos, sino en madurez interior. Los antiguos lo llamaban de otra manera, y es ahí donde empieza a cambiar tu comprensión. Para los griegos, el tiempo tenía dos nombres. Cronos era el tiempo del reloj, el que avanza de forma lineal, el que usamos para marcar cumpleaños, metas, aniversarios, salarios, compromisos. Pero también hablaban de Kairos, el tiempo oportuno, el instante perfecto, el tiempo divino en el que las cosas suceden cuando están verdaderamente listas para suceder. Y aquí está el misterio que tantas personas olvidan. Tu vida está regida por ambos tiempos, pero los milagros se manifiestan en Kairos, no en Cronos. Imagina una fruta en un árbol. Puedes tener hambre, puedes tener prisa, puedes incluso creer que necesitas esa fruta ya. Pero si la arrancas antes de tiempo, está verde. Es amarga. No sirve. No puedes obligar a una manzana a estar lista antes de que haya recibido suficiente sol, lluvia y tiempo. Hay una maduración invisible, silenciosa, sagrada. Asimismo funciona tu milagro. Tu milagro está madurando en lo invisible. Aunque tú no lo veas, está creciendo. Aunque no se note por fuera, algo se está gestando por dentro. Esto no es un mensaje de resignación, sino de sabiduría. Porque cuando comprendes que hay un tiempo sagrado detrás de todo, dejas de empujar, dejas de forzar y comienzas a alinearte. Joe Dispenza lo explica claramente.
El universo no opera con aleatoriedad, sino con precisión. No trabaja en tu contra, trabaja contigo, pero necesita que tú también estés en la frecuencia de lo que estás pidiendo. Y eso solo sucede cuando te entregas al ritmo del Kairos. Piensa en esa vez en la que algo increíble ocurrió en tu vida. Un nuevo amor, una oportunidad inesperada, un resultado por el que habías trabajado tanto. ¿Realmente sucedió cuando tú lo planeaste? ¿O más bien llegó cuando ya habías soltado, cuando estabas distraído, cuando finalmente habías hecho las paces con que no sabías cómo ni cuándo? Y sin embargo, llegó. Y cuando miraste hacia atrás, pudiste ver cómo todo encajaba. Las negativas anteriores, las puertas cerradas, los momentos en los que creíste que no pasaba nada, eran parte del guión. Nada estaba fuera de lugar. Y aún así, seguimos preguntando, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué aún no? Pero esa pregunta parte del Cronos, no del Kairos. Como si nuestra prisa tuviera la autoridad para apurar una flor en su floración o adelantar el amanecer. Lo que ocurre es que muchas personas viven su vida en Cronos, pero esperan resultados de Kairos. Miden sus sueños con calendarios y luego se sienten fracasados cuando la vida no cumple sus plazos. Pero no es que la vida haya fallado, es que tú no sabías lo que realmente estabas pidiendo. Porque si lo hubieras recibido antes, no lo habrías valorado. No lo habrías sabido usar. Tal vez no habrías tenido la fuerza para sostenerlo, o la claridad para cuidarlo. Todo llega cuando estás listo, no cuando estás desesperado. Y el universo sabe cuándo es ese momento. Sabe cuando tu corazón se ha fortalecido lo suficiente. Cuando tu mente ha soltado el miedo. Cuando puedes mirar lo nuevo sin aferrarte al pasado. Lo sabe, incluso si tú no lo sabes aún. Así que si sientes que has estado esperando demasiado, pregúntate esto: ¿quién eres ahora que no eras antes? ¿Qué has aprendido en esta espera? ¿Qué partes de ti se han estirado, afinado, expandido? Porque la espera no ha sido tiempo perdido. Ha sido terreno preparado. La persona que eras el año pasado no podría haber manejado lo que te viene este año. Tu alma ha estado afinando su frecuencia. Y el universo ha estado respetando tu proceso. Y sí, tu milagro tiene una fecha. No escrita en un calendario humano, pero sí marcada en la inteligencia infinita. Porque el universo cumple sus citas. Y cuando llegue, entenderás que cualquier otro momento habría sido demasiado pronto. Hay algo que no se nos enseña desde pequeños, pero que lo cambia todo. No es tu esfuerzo el que más peso tiene, es tu energía. Tu estado emocional es tu reloj interno. Y eso significa que no puedes manifestar un milagro desde la ansiedad. No puedes recibir desde la carencia. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a la frecuencia desde la que lo estás pidiendo. Cuando vives en miedo, en duda o en desesperación, no estás vibrando en la frecuencia del resultado. Estás vibrando en la ausencia de él. Tu campo energético emite una señal muy clara. Aún no lo tengo, no creo que llegue, me siento vacío. Y esa señal, sin que lo sepas, crea un eco. Uno que prolonga la espera. Joe Dispenza ha demostrado que tu cuerpo reacciona a las emociones como si fueran hechos reales. Es decir, si todos los días te despiertas pensando los mismos pensamientos de ayer y sintiendo las mismas emociones de escasez o frustración, estás condicionando a tu biología a vivir en un futuro que es solo una copia del pasado. El cuerpo se acostumbra, se adhiere a lo conocido, aunque lo conocido duela. Y así, el milagro no tiene por dónde entrar. Pero aquí viene lo poderoso. Si puedes cambiar tu estado interno, puedes cambiar tu línea de tiempo. Si puedes empezar a sentir, aunque sea por momentos, la gratitud de algo que aún no ha llegado, estás enviando un mensaje completamente nuevo. Uno que dice, ya estoy en paz con lo que viene. Y eso no solo te alinea con el resultado, sino que acelera su llegada. Piensa en cómo se mueve el tiempo cuando estás preocupado. Los minutos se sienten eternos, todo pesa más, el mundo parece ir más lento. Pero cuando estás alegre, liviano, presente,
las horas pasan sin que te des cuenta. No es solo una percepción psicológica. Es una señal de cómo la emoción cambia tu relación con el tiempo. Y si puede cambiar eso, ¿qué más puede cambiar? Este principio se ve todo el tiempo, pero a menudo pasa desapercibido. Alguien desesperado por encontrar pareja suele atraer relaciones que no funcionan, o vive en soledad prolongada. Mientras que quien está completo consigo mismo, quien no necesita a otro para sentirse valioso, suele atraer con naturalidad a personas disponibles emocionalmente. ¿Por qué? Porque ya no está vibrando desde el querer, sino desde el tener. Es como si el universo dijera: veo que ya estás en esa frecuencia, entonces aquí tienes más de eso. Lo mismo sucede con el dinero, la salud, las oportunidades. Cuando vibras en carencia, la vida te responde desde la escasez. Pero cuando te alineas con la abundancia, aunque aún no la veas en tu cuenta bancaria, tu realidad comienza a organizarse para reflejar esa seguridad interna. Y sí, puede sonar desafiante sentirte bien cuando nada parece estar saliendo como quieres. Pero nadie te está pidiendo que lo finjas. No se trata de negar tu tristeza o disfrazar tu miedo. Se trata de comenzar poco a poco, de encontrar una pequeña chispa de gratitud, algo real, algo sencillo, y expandirla. Respirar con calma. Recordar que sigues aquí, que algo dentro de ti sigue soñando. Tal vez hoy lo único que puedes agradecer es el hecho de seguir intentando. O el cielo que viste esta mañana. O que alguien pensó en ti. Eso basta, porque la gratitud es una puerta. Una vez que se abre, empiezas a ver más. Más motivos, más señales, más conexión. Y cuando tu corazón se expande, tu frecuencia también lo hace. No estás esperando sentirte bien cuando llegue tu milagro, estás sintiéndote bien para atraer tu milagro. Y ese pequeño cambio de dirección, esa inversión emocional, lo cambia todo. Porque entonces dejas de perseguir y comienzas a recibir. Hay momentos en los que parece que el universo susurra, y otros en los que grita, como cuando ves el mismo número en todas partes, como si quisiera que lo mires. O escuchas una canción 3 veces en un solo día, como si alguien intentara decirte algo. O justo cuando pensabas en una persona, esa persona aparece. No es casualidad, no es imaginación, es sincronicidad. Cuando estás verdaderamente alineado con lo que viene, tu energía comienza a magnetizar experiencias relacionadas. Empiezas a vibrar en la frecuencia del resultado deseado y lo semejante atrae a lo semejante. Y ahí, en medio de un día normal, lo extraordinario se manifiesta de formas sutiles. Coincidencias que no son tales. Encuentros inesperados. Señales que te hablan con precisión quirúrgica. Las sincronicidades no están causando tu milagro, son la evidencia de que te estás moviendo en armonía con él. Son pequeñas confirmaciones de que estás en el camino. Como recibir actualizaciones del seguimiento de un paquete que pediste hace tiempo. No lo ves todavía, pero sabes que viene. Está en movimiento. Se está acercando. Joe Dispenza habla con claridad sobre esto. Explica que cuanto más alineada está tu energía con tu deseo, más señales comienzas a percibir. No porque las señales no existieran antes, sino porque tú no estabas sintonizado para verlas. Cambia tu frecuencia y cambia tu percepción. Lo que antes parecía ruido de fondo, ahora se convierte en mensajes con propósito. Piensa en esto. Estás dudando si cambiar de rumbo profesional, y de pronto alguien menciona exactamente la industria que estás considerando. O estás sintiéndote solo, y un viejo amigo que no veías desde hace años te escribe sin razón aparente. O recibes una noticia que responde a una pregunta que habías hecho en silencio. Nada de esto es azar. El error está en descartarlo, en pensar que es solo una coincidencia más. Pero si miras con más atención, notarás un patrón. Porque la sincronicidad aumenta drásticamente justo antes de los grandes avances. Como si el universo subiera el volumen justo cuando estás por atravesar un umbral. Como si quisiera asegurarse de que no te detengas ahora. No se trata de aferrarse a cada señal,
ni de vivir obsesionado buscando pistas en todo. Se trata de notar, de prestar atención, y de hacerlo con gratitud. Porque cuando notas estas señales y te sientes agradecido por ellas, le estás diciendo al universo que estás prestando atención. Estás demostrando que confías, incluso sin ver el mapa completo. Estás actuando como alguien que entiende que lo invisible también es real. Hay quienes reciben una señal y se impacientan. Quieren que el milagro se manifieste al instante. Hay quienes dudan de sí mismos, pensando que están imaginando cosas. Pero hay otros, los que han aprendido a confiar, que simplemente sonríen. Porque saben lo que significa. Saben que esa sincronicidad es como una linterna en medio del bosque, indicando que no se han perdido. Puedes empezar hoy mismo a registrar tus propias señales. Escríbelas. Reconócelas. Obsérvate. Notarás que cuanto más en paz estás, más aparecen. Y cuando te desconectas, disminuyen. Porque son reflejo de tu alineación. Son la forma que tiene tu milagro de decirte: estoy en camino. Sigue así. Mantente en esta energía. Confía en el momento oportuno. Y cuando lo haces, cuando dejas de pedir confirmación a cada paso y aprendes a moverte con fe, ocurre algo maravilloso. El universo comienza a confiar también en ti. Si hay algo que realmente transforma tu realidad, no es solo pensar diferente, es sentir diferente. Porque el universo no responde únicamente a tus pensamientos. Responde a tu vibración. Y esa vibración nace cuando tu mente y tu corazón están en el mismo lugar, alineados, sin contradicciones internas. Es ahí donde comienza la magia real. Joe Dispenza ha hablado con profundidad sobre este estado, la coherencia entre el corazón y el cerebro. Un estado en el que lo que piensas y lo que sientes están sincronizados. No estás diciendo confío mientras por dentro tiembla el miedo. No estás visualizando algo mientras sientes que no lo mereces. Estás realmente en sintonía con la versión de ti que ya lo ha recibido. Cuando imaginas algo con fuerza y le añades emoción elevada, gratitud, entusiasmo, amor, tu cuerpo comienza a creer que eso ya está ocurriendo. Y aquí es donde ocurre algo revolucionario. Tu cuerpo no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada con emoción auténtica. Lo que tú sientes con intensidad se vuelve información biológica. Tus células responden. Tu campo energético cambia. Y es en ese cambio donde todo comienza a moverse. Las personas que parecen manifestar con facilidad no están teniendo suerte. Están viviendo desde el futuro que eligieron, antes de que se materialice. No están esperando a que algo externo los haga sentir completos. Están cultivando esa completitud por dentro, y eso es lo que se refleja después. Esto no es pensamiento positivo superficial. No se trata de repetir afirmaciones vacías mientras tu cuerpo sigue vibrando en miedo. Se trata de acceder, poco a poco, a emociones más elevadas, y sostenerlas el tiempo suficiente para que tu biología comience a adaptarse. Porque cuando tus pensamientos y sentimientos están alineados con tu futuro deseado, generas una frecuencia que comienza a atraer y organizar las circunstancias en el campo cuántico de infinitas posibilidades. Y sí, cuesta al principio, porque el cuerpo está habituado a emociones viejas, a la impaciencia, al dolor, a la duda, como si fueran zonas de confort disfrazadas. Levantarte un día y decidir sentir alegría por algo que aún no ves puede parecer extraño. Pero cuanto más lo haces, más natural se vuelve, más real se siente. Imagina a alguien que desea profundamente sanar, pero cada día se despierta repasando su dolor, recordando lo que no ha mejorado, sintiendo frustración por no ver resultados. ¿Qué mensaje está enviando su cuerpo? ¿Qué frecuencia está generando? Ahora imagina que esa misma persona, sin negar su situación actual, comienza a meditar cada día sintiendo gratitud profunda por su salud. Visualiza sus células regenerándose, experimenta paz en su pecho. Con el tiempo, su cuerpo comienza a responder. Porque el cuerpo escucha. No estás esperando que tu milagro te haga sentir bien. Te estás sintiendo bien para atraer tu milagro.
Esa es la diferencia. Y también es la dificultad, porque requiere fe activa. No solo creer que algo bueno pasará, sino comportarte como si ya estuviera en camino. Caminar distinto, hablar distinto, respirar distinto. Este estado de coherencia se vuelve como un campo electromagnético a tu alrededor. Las personas lo sienten, aunque no lo entiendan. Las oportunidades se mueven hacia ti. Las respuestas llegan, porque has dejado de emitir una señal de carencia, y estás emitiendo la señal de alguien que ya está en casa. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? Ya no eres un mendigo emocional. Eres un creador consciente. Y cuanto más te mantengas en ese lugar, más natural será atraer exactamente aquello con lo que tu alma ya está resonando. Hay una paradoja profunda en todo esto. Cuanto más necesitas que algo suceda, más parece alejarse. Cuanto más lo persigues, más se esconde. Y no es castigo, es energía. Porque existe una diferencia vibracional enorme entre pedir con fe y pedir con desesperación. Y esa diferencia lo cambia todo. Joe Dispenza lo explica claramente. Cuando estás apegado al cómo y al cuándo, estás generando resistencia. Estás tratando de controlar algo que pertenece al misterio. Estás diciéndole al universo que solo aceptarás tu milagro si viene en la forma, tiempo y envoltorio que tú has decidido. Pero la vida rara vez opera bajo esas condiciones. Es como querer atrapar una mariposa con una red, corriendo tras ella con ansiedad. Pero si te sientas tranquilo, en silencio, y te vuelves uno con el entorno, quizás esa mariposa decida posarse sobre tu hombro. La mariposa aterriza en quien está quieto. Cuando tratas de forzar tu manifestación, estás interfiriendo con lo que aún se está gestando. Estás desenterrando la semilla cada día para ver si ha crecido, y eso impide que sus raíces se afiancen. Plantaste algo con tu intención, pero también necesitas regarlo con confianza. Esto no significa que te vuelvas pasivo. No es rendirse, es actuar desde la paz, no desde la presión. Es dar los pasos necesarios, pero sin ansiedad por controlar todos los desenlaces. Es enviar tu solicitud al universo y luego soltar el sobre, sin seguir preguntando cada 5 minutos si ya llegó. Piensa en esas veces que soltaste algo con cansancio, ya fuera una meta, una persona o una preocupación, y poco después, sin que hicieras nada más, lo que deseabas apareció. No porque te rendiste, sino porque liberaste la energía del apego. Abriste espacio. Dejaste que el universo respirara contigo. Cuando te aferras demasiado fuerte, estás diciéndole a la vida, no confío en ti. Solo lo aceptaré si lo veo ya. Pero cuando sueltas con calma, le dices, sé que sabes mejor. Estoy listo para ser sorprendido. Y lo curioso es que lo que llega muchas veces supera lo que tú pensabas pedir. Tal vez estás enfocándote en conseguir un trabajo específico, y el universo está tratando de darte tu propio negocio. O estás esperando a una persona concreta, y otra, aún más alineada contigo, está siendo preparada en silencio. ¿Cuántas veces has recibido algo que en ese momento no habrías imaginado, pero luego entendiste que era exactamente lo que necesitabas? Este es el corazón del arte de soltar. No es desinterés, es sabiduría. No es abandono, es entrega. Es comprender que hay una inteligencia más vasta que tu mente tratando de coordinar piezas que ni siquiera conoces. Y si tú interrumpes constantemente el proceso con miedo, terminas retrasando lo que está en camino. ¿Cómo sabes si estás sujetando demasiado fuerte? Observa tu energía. ¿Te sientes liviano o tenso? ¿Emocionado o ansioso? ¿Esperanzado o exhausto? Las respuestas están ahí. Si lo que deseas genera angustia, necesitas soltar un poco. No el deseo, sino el control. Y aquí entra el trabajo real. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de abrir la mano, como quien sostiene un pájaro. Si aprietas, lo asfixias. Si sueltas completamente, se va. Pero si lo sostienes con ligereza, desde el amor y la confianza, tal vez se quede o vuelva por decisión propia. Soltar no es dejar de soñar.
Es confiar en que tus sueños también saben encontrar el camino hacia ti. Es mirar hacia adelante con fe tranquila, sabiendo que no tienes que tener todas las respuestas, solo la disposición a seguir caminando. Hay un tipo de fe que no necesita proclamarse, que no grita ni suplica, que no busca señales a cada momento. Es una fe que simplemente descansa, y cuando aparece, se siente distinta, como una paz profunda que no depende de lo que esté pasando afuera, como un sí interior que no necesita justificación. La certeza silenciosa es más fuerte que la súplica desesperada. No tiene urgencia. No está tratando de convencerse a sí misma ni a los demás. No necesita explicaciones. Solo sabe. Y eso basta. Joe Dispenza habla del poder de vivir como si lo que deseas ya fuera real. No desde la pretensión o la fantasía, sino desde la coherencia emocional. Cuando tu cuerpo y tu mente están tan alineados con la realidad que quieres manifestar, comienzas a moverte como si ya la habitaras. Y esa postura, ese saber silencioso, es magnética. ¿Alguna vez notaste que las personas que realmente tienen lo que quieren no están todo el tiempo hablando de ello? No repiten su deseo como un mantra con ansiedad. No buscan validación en otros. Hay una tranquilidad en su presencia, como si ya supieran que todo está bien, incluso antes de que los demás puedan verlo. Las sincronicidades aumentan alrededor de aquellos que emiten la vibración de un saber silencioso. Este estado no se fuerza. No puedes impostarlo, pero sí puedes cultivarlo. Empieza por observar las cosas que ya sabes con total certeza, que el sol saldrá mañana, que tu corazón seguirá latiendo, que después de la noche siempre vuelve la luz. Siente esa calidad de certeza, ese peso liviano, y entonces, suavemente, aplícala a lo que aún estás esperando. No se trata de hacer afirmaciones exageradas. Se trata de construir una base sólida de confianza. Día a día, como quien cuida un fuego sagrado. No lo apaga el viento de la duda, porque está protegido dentro de ti. Y cuando tu energía se asienta ahí, ya no estás vibrando en la necesidad. Estás vibrando en la posesión interna. Imagina que estás esperando una respuesta, una oportunidad, un giro en tu camino. ¿Qué cambiaría si ya supieras que está en marcha? Si ya te hubieran enviado la confirmación, aunque aún no la leas? Esa es la energía que deseas sostener. Porque desde ahí actúas distinto, hablas distinto, decides desde otro lugar. Tu milagro tiene una fecha y tú ya tienes la cita. Aunque no sepas cuál es, tu alma lo recuerda. Y cuando tu cuerpo comienza a comportarse como si el momento ya estuviera en marcha, el universo responde. Porque estás caminando con la dignidad de alguien que sabe que lo suyo no se ha perdido. Solo se está acercando. Y es en ese estado, no de espera ansiosa, sino de descanso vibracional, donde todo empieza a tomar forma. Las piezas encajan. Las personas correctas aparecen. Y no porque estés forzando nada, sino porque finalmente te convertiste en el campo perfecto para recibir lo que siempre fue tuyo. Hay una pregunta que puede cambiar por completo tu vibración. ¿Cómo actuarías hoy si supieras con absoluta certeza que tu milagro llega mañana? ¿Qué dirías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo mirarías a los demás? ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo a que todo saliera mal, sino seguridad de que todo ya está en marcha? Porque ahí está el secreto que transforma tu realidad. Cuando vives como si tu realidad deseada ya se estuviera desarrollando, dejas de vibrar desde la energía del deseo y comienzas a vibrar desde la energía de tener. Y eso cambia la forma en que el universo responde a ti. Joe Dispenza lo ha enseñado con claridad. Cada vez que repites los mismos pensamientos y las mismas emociones, estás creando más de lo mismo. Pero cuando eliges sentir lo que sentirías si ya hubieras recibido eso que tanto deseas, estás condicionando a tu cuerpo a ese futuro. Estás creando una memoria emocional que empieza a influir en tu campo energético, y ese campo comienza a atraer experiencias alineadas. No es un juego mental, es una práctica vibracional. Y aunque al principio puede sentirse artificial, con el tiempo se vuelve natural.
como aprender un nuevo idioma emocional. Imagina que estás esperando una oportunidad importante, una llamada, una confirmación. En lugar de vivir cada día con ansiedad, preguntándote si llegará o no, eliges entrar en el personaje de quien ya la recibió. Respiras con tranquilidad. Organizas tu día como lo haría alguien que ya está avanzando. Tomas decisiones desde la certeza, no desde la carencia. Y eso lo cambia todo, porque entonces empiezas a tomar elecciones que reflejan esa nueva identidad. Ya no aceptas cualquier cosa, ya no negocias con tus sueños. Empiezas a cuidarte más, a hablar con más claridad, a moverte como quien sabe que está en expansión, no en espera. Este ensayo emocional de tu realidad futura envía una señal clara al universo sobre en quien te estás convirtiendo. No estás pretendiendo, estás entrenando, estás preparando tu cuerpo, tu mente y tu energía para sostener lo que viene. Porque el milagro no solo necesita encontrarte, necesita que puedas sostenerlo. Y ahí está la razón por la que a veces lo que deseas tarda en llegar. No porque no lo merezcas, sino porque el tú del pasado no estaba listo para sostener la magnitud de lo que pediste. Ahora, en cambio, estás empezando a convertirte en la persona que sí puede. Esto no significa que niegues los desafíos del presente. No significa que finjas que todo está resuelto. Significa que comienzas a moverte con la sabiduría, la confianza y la estabilidad emocional del tú que ya cruzó ese umbral. Significa que eliges pensamientos y comportamientos alineados con tu futuro, en lugar de seguir reaccionando desde tu pasado. Es como si enviaras una señal al universo diciendo, estoy listo. No solo porque lo deseo, sino porque he cambiado. Porque he cultivado la paciencia, la gratitud, la visión. Porque puedo manejar lo que pedí sin perderme. Porque ya no necesito que algo externo me confirme quién soy. Ya lo sé, cada día que vives como si tu milagro ya estuviera sucediendo, lo acercas. Porque ya no lo persigues desde la necesidad. Lo atraes desde la coherencia. Y el universo responde a esa frecuencia con generosidad, con precisión, con amor. Tu milagro no está lejos. No está perdido. No depende de que el universo cambie. Depende de que tú recuerdes quién eres realmente. Ya no necesitas correr detrás del tiempo. Tú eres el tiempo. Tú eres la frecuencia que alinea las piezas. Tú eres el punto de partida de todo lo que quieres recibir. Ahora lo sabes, no hay más espera cuando estás alineado. Solo una danza invisible entre tu energía y la inteligencia que lo sostiene todo. Cada pensamiento que elegiste cambiar, cada emoción que decidiste cultivar hoy, cada instante en el que elegiste confiar, ha comenzado a mover la realidad a tu favor. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Estoy alineado con mi tiempo perfecto. No es solo una frase, es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso, parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí,
porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.